energía renovada de un pueblo revolucionario como el nicaragüense, conmemorando 35 años de la victoria de la Revolución Popular Sandinista. Pura revolución ahí en América Latina. Es nuestro patrimonio histórico, es nuestro patrimonio, por siempre, desde la resistencia indígena, desde la lucha de liberación nacional de Bolívar y los libertadores hace 200 años, y todas las luchas que culminaron con la victoria del siglo XX y del siglo XXI, con la resistencia, la victoria de la Revolución Cubana, el 1 de enero del 59, 20 años después, la victoria de la Revolución Sandinista, 1979, y 20 años después, el inicio y la victoria de la Revolución Bolivariana. Habrá que ver qué revolución viene ahora, en el 2019, ¿verdad? Porque América Latina es una región llena de energía, de amor revolucionario. Quiero agradecerles al pueblo de Nicaragua, al presidente Daniel Ortega, a Rosario Murillo, compañera, por todo el amor que nos dieron ayer, toda la energía. Ahí estaba Chávez, en el homenaje, en la consigna, en las canciones. Y regresamos a las 5 de la mañana, acabamos de recibir al presidente Xi Jinping de la República Popular China, también una visita histórica a nuestro país. Vamos a estar trabajando con él, los acuerdos en varias direcciones que después explicaremos, y teníamos que cumplir en medio del trabajo, no importa la hora que nos acostamos, no, hay que cumplir con la tarea de hacer revolución política. Y la revolución política en Venezuela se llama democracia, protagonismo popular. Si alguien quiere hablar de democracia, háblese de revolución bolivariana. Y aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela dando un ejemplo de lo que es el ejercicio pleno de la democracia, del poder político, de la participación. Y la democracia, aunque no solo son elecciones, también son elecciones, ¿verdad? La democracia es opinión, organización, participación, decisión permanente en las VC, en las distintas instancias de debate, pero también es elegir, decir quiénes son los delegados por parroquia, en el caso de Caracas y el Estado Vargas, y quiénes son los delegados por municipio. Felicito a las VC por esta jornada extraordinaria, porque fíjense, las VC han pasado varios meses debatiendo los documentos, escribiendo los documentos, como hicimos en el 99 con la Constitución. Luego fueron las VC quienes postularon los candidatos y candidatas que hoy estamos eligiendo. Y ahora es el pueblo inscrito en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el pueblo chavista, bolivariano, revolucionario, quien está eligiendo los delegados para el Congreso. Democracia popular, democracia verdadera. Así que invito a todo aquel que todavía no ha votado, que se busque en los registros, venga, tiene hasta las 6 de la tarde por lo menos, participe, elige sus delegados y continuemos construyendo el partido más democrático, más grande y más revolucionario que jamás se haya conocido en la historia de Venezuela. Si tienen alguna pregunta. Gracias. Buenas tardes, presidente. Mariana Serrano, de Noticias 24. Quería consultarle, aprovechando también que está acá la directiva nacional, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen en cuanto al surgimiento de liderazgos emergentes para ser parte también del partido y para que se materialicen las propuestas que desde las bases populares se crean? Precisamente eso, las expectativas que ustedes tienen, que al conocerse los resultados de estas votaciones surjan nuevos liderazgos emergentes y que algunas críticas que se han recibido siempre son las mismas caras. Entonces, bueno, esa es mi pregunta, considerando, y también las expectativas que hay a considerar que es el primer congreso sin el presidente Chávez. ¿Cuáles serían, si tiene alguna particularidad en cuanto a las tareas que se van a ejercer? Gracias. Sí, esto se decidió precisamente en las primeras reuniones que hicimos de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de que vivimos pues todo el proceso de partido del comandante Chávez, que es una tragedia para la historia de nuestra patria, que hemos abordado, bueno, con coraje, con conciencia del papel histórico que tenemos que jugar. Y una vez que fuimos despejando el camino, recuerdo por allá en mayo del año pasado, con mucha claridad decidimos, vamos a un congreso extraordinario, vamos
a convocar al pueblo venezolano a congresos ideológicos, programáticos, un congreso que permita visualizar el camino de aquí a 20, 30 años. Nosotros tenemos claro cuál es el proyecto que el comandante Chávez construyó, fundó, sembró en nuestra patria. Lo tenemos absolutamente claro. Es el proyecto de Bolívar, de los libertadores, pero ahora en el siglo XXI. Ahora tenemos que visualizar el camino en el año 2014, 15, 16, 18, 20, 25, 30, 31 hacia adelante. Para eso es el Congreso, para unificarnos en una sola visión, en una visión completa del desarrollo de la historia en los próximos años en Venezuela. Nosotros estamos precisamente renovando las ideas, ¿no? Y adaptándonos a una circunstancia histórica extraordinaria para que la revolución continúe. Y sobre la primera pregunta, si algo ha tenido la revolución bolivariana es una renovación permanente de cuadros a todo nivel, un proceso de formación. Y además, si algo ha tenido la revolución bolivariana es que siempre nuestro comandante nos enseñó a restearnos con las bases, con el pueblo, a creer en el pueblo. Por eso es que yo digo siempre, me perdonan que lo diga en primera persona, ¿no? Yo digo y nosotros decimos que en Venezuela el pueblo es la vanguardia. No busquen la vanguardia en ningún lugar. La sabiduría, la claridad, la estrategia, la táctica, la voluntad política y la capacidad de construcción la tiene el pueblo humilde que el presidente Chávez levantó, educó, formó. Ahí está la cantera de cuadros para el futuro. Y nuestra tarea es formarlos, forjarlos, porque no estamos diciendo que la tarea es fácil de aquí al 2030. Estamos diciendo que tenemos que forjarnos en las dificultades, enfrentando las dificultades, superándolas y construyendo, bueno, la patria de felicidad, de futuro, que nuestra patria está hoy en proceso de desarrollo. ¿Listo? Bueno, ¿tú tienes otra pregunta, Jordán? Buenas tardes, presidente. Sí, dice Teresita. Bueno, nada, primero reiterarle lo que le preguntaba en el pasillo, ¿no? La rapidez del proceso, la facilidad del proceso, también para que reitere lo de la hora, que se ha alargado para que la militancia participe. Y segundo, usted habla de las dificultades y conversábamos en el pasillo justamente de eso. Se ha arreciado la guerra económica, se ha arreciado la guerra internacional. Vemos un panorama internacional que parece insólito, ¿no? Se bombardea o se le dispara un avión de civiles en el aire, se bombardea Palestina, se invade Palestina. Y yo conversaba con la primera combatiente hace algunos minutos y ella me decía que Venezuela hoy era referencia y que esto era un ejercicio democrático referencia para el mundo. El mensaje desde un hombre que encarna, bueno, el liderazgo de esa vanguardia revolucionaria a ese mundo que está bastante convulsionado. Tú conoces ese mundo porque tú como periodista de Telesur estuviste en Libia en un momento histórico que no se te va a olvidar. Eres testigo de cómo se mintió para invadir y destruir Libia. ¿Y dónde está Libia ahorita? Luego de las mentiras. Aquella vez se mintió y se dijo que Gaddafi había bombardeado la Plaza Verde en Trípoli y había asesinado a miles. Y con una mentira se justificó 20.000 bombardeos sobre Libia y la ocupación militar, el asesinato del jefe de Estado. Con una mentira. ¿Qué pasaría si hubiera sido verdad, como es verdad, el asesinato de 4 niños jugando fútbol en una cancha en la Franja de Gaza? Ya van por 300 y tantos muertos. Como es verdad el bombardeo de edificios de habitación residenciales, de hospitales y el asesinato de hombres y mujeres de Palestina. ¿Ah? Si se aplicara el mismo rasero y no un doble rasero en la política internacional, ¿qué pasaría con los que gobiernan el Estado de Israel, la cúpula que gobierna el Estado de Israel? Por eso nuestro llamado, y aprovecho esta oportunidad una vez más, al pueblo judío, a los judíos del mundo entero, empezando por nuestros hermanos, el pueblo judío que está aquí en Venezuela, que respetamos, que apreciamos. Solo ustedes pueden detener la masacre que hay contra el pueblo palestino, que no lo justifica nada, porque los medios de comunicación internacionales hipócritas, como siempre, dicen la guerra entre Palestina e Israel. ¿Qué guerra? Palestina no tiene ejército, no tiene sistema de armas, no tiene aviación, no tiene defensa antiaérea, no tiene armada, no tiene fuerza armada Palestina. Si acaso tiene un Estado en proceso de formación. Así que no es una guerra entre dos ejércitos,
Israel tiene las armas más modernas del mundo, y las planifica para que de manera exacta lleguen los misiles donde deben llegar, y han cometido un genocidio, sin lugar a dudas. Ahora, así como hay malas noticias o dolorosas noticias del mundo, las buenas noticias están aquí, en América Latina. La reunión BRICS, UNASUR, la reunión del presidente chino con toda CELAC, la aprobación de 35.000 millones de dólares para créditos de desarrollo de América Latina, en alianza con China, en el Foro de Cooperación China-América Latina, creación genial de la CELAC fundada por nuestro comandante Chávez, y bueno, el día de ayer, el encuentro en Nicaragua de presidentes, líderes políticos, sociales, conmemorando los 35 años de la revolución sandinista, hoy la visita del presidente chino. Así que a Venezuela le decimos, este es el camino para consolidar la paz, la estabilidad. Sin paz, sin estabilidad, ningún pueblo del mundo conquista su derecho al futuro, su felicidad. Es el momento de consolidar la paz con democracia. Fíjate qué diferente, y lo tengo que decir, qué diferente lo que estamos haciendo nosotros, los patriotas, los chavistas, los revolucionarios, hacer un congreso de puertas abiertas, democrático, solicitando el apoyo del CNE para unas elecciones y que el pueblo venga a votar. Miren, aquí está, ¿no? Votamos, ejercimos nuestra soberanía. ¿Qué diferencia tan grande hay con lo que hace la derecha, donde siempre son los mismos? Ahí sí no hay renovación, donde hay un mesianismo vulgar. Todos dicen que nacieron para ser presidente. Si ustedes vieran cosas que uno ve, todos, entonces todos tienen un grupito económico, todos, todos tienen un grupito político, han cultivado la intriga, el odio contra la revolución, y ahora como están derrotados, toda la intriga y el odio lo vierten sobre ellos mismos. ¿Quién de ellos se atreve a convocar un congreso de puertas abiertas? ¿Quién se atreve a convocar la voluntad del pueblo que vota por la oposición para que decidan sus verdaderos dirigentes? ¿Quién? Ninguno. Son dos modelos muy diferentes. El modelo popular, democrático, chavista, revolucionario, bolivariano, y el modelo de élites, excluyentes, de cúpulas, que se reproduce con los mismos siempre. Así que este es el camino. Yo llamo a todos los compatriotas que están inscritos en el PSUV, bueno, hasta las 6 de la tarde, vengan a participar libremente. Aquí nadie los cohesiona, no, libremente. Ahí están las máquinas de votación, que es el sistema electoral más transparente de este mundo. Vengan a votar y sigamos ahora, mañana y en los días que están por venir en el tercer congreso, construyendo las fuerzas revolucionarias como verdaderas fuerzas democráticas, populares, con aliento de pueblo, con conexión de pueblo, con conciencia de pueblo. Buenas tardes, pues. Vamos a trabajar. Gracias. Palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, luego de ejercer su derecho al voto, también en este contacto respondiendo a las preguntas de la prensa a la que le hemos dado cobertura acá en el Miguel Antonio Caro. Les decíamos también, y veían a través de las cámaras de Venezolana de Televisión para todo el sistema bolivariano de comunicación e información, lo rápido y lo simple que es participar en este proceso electoral de cara a ese tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde los delegados, como ha dicho el presidente, son electos por el pueblo, por las bases que, luego de un amplio debate, pues han decidido quiénes son los candidatos. Aquí lo saluda la gente, también ha llegado Rafael Ramírez, está acompañado el presidente de la República a esta hora por la primera combatiente, el vicepresidente Jorge Arreaza,